En este momento vamos entonces a presentar mediante unos esquemas y unos diagramas cómo se interpreta el modo M del corazón fetal según la posición del feto. De acuerdo a la posición del feto podemos determinar el situs y esto a su vez nos lleva a una secuencia diferente en la interpretación del modo M. Entonces, lo primero que tenemos es los esquemas de cómo se presenta el corazón de acuerdo a la posición del feto. Por eso pusimos posición fetal y determinación del situs. La posición fetal son dos básicas, o está cefálico o está podálico. Una vez que sabemos primero ese dato, aquí tenemos la posición cefálica. Entonces, de acuerdo, una vez establecido, la posición cefálico o podálico, viene la ubicación del dorso. Los dorsos pueden ser derecho, izquierdo, anterior o posterior. Entonces, en este caso tenemos cefálico, dorso, derecho. Si el bebé está cefálico, dorso, derecho, el lado izquierdo del bebé, su brazo izquierdo, está en la parte anterior de la imagen ecográfica. Luego tiene que aparecer el ventrículo izquierdo en la parte anterior de la imagen ecográfica. Primero tenemos que identificar de qué lado está el brazo izquierdo o derecho en la pantalla. Y segundo, si ese lado corresponde a cuál de los ventrículos, el izquierdo o el derecho. ¿Cómo identificamos o diferenciamos el ventrículo izquierdo del derecho? Está también en el esquema de este lado izquierdo. Lo identificamos por los reparos anatómicos del lado derecho o izquierdo en el corazón fetal. Los reparos anatómicos son tres. El foramen oval que abre a la izquierda, la aurícula izquierda. La banda moderadora, el 2, que identifica siempre al ventrículo derecho. Y el drenaje de las venas pulmonares, que siempre es a la aurícula izquierda. Entonces, tenemos un bebé que ya lo ubicamos como cefálico dorso derecho. El lado izquierdo fetal está en la parte anterior de la imagen ecográfica. Luego, el ventrículo izquierdo, la apertura del foramen oval y el drenaje de las venas pulmonares tiene que aparecer en el hemitórax izquierdo, que tiene que estar en la parte anterior de la imagen ecográfica. Ahora, dorso izquierdo cefálico. Entonces, tenemos que en el dorso izquierdo cefálico, el lado derecho fetal está en la parte anterior de la imagen ecográfica. El lado derecho fetal está en la parte anterior de la imagen ecográfica. Luego, en el hemitórax, que corresponde a la parte anterior de la imagen ecográfica, debe estar el ventrículo derecho con su banda moderadora y por lo tanto, el ventrículo izquierdo aparecerá en la parte posterior de la imagen ecográfica, que sería el hemitórax izquierdo. Luego, el foramen oval estaría abriendo hacia el hemitórax izquierdo, que es el inferior o posterior de la imagen ecográfica. Y el drenaje de las venas pulmonares en la aurícula que está en el hemitórax izquierdo, que corresponde a la parte posterior o inferior de la imagen ecográfica. Ahora tenemos el cefálico dorso anterior. Cefálico dorso anterior
que nos va a aparecer el bebé de espalda es el cefálico dorso anterior. Cefálico dorso anterior. Aquí tenemos que en la parte izquierda de la imagen ecográfica está el lado derecho fetal y en la parte derecha de la imagen ecográfica está el lado izquierdo fetal. Luego la banda moderadora, si hay un situs solitus, tiene que estar en el hemitórax derecho que está en el lado izquierdo de la imagen ecográfica. Y el corazón izquierdo va a aparecer en el lado derecho de la imagen ecográfica que corresponde al hemitórax derecho. Tenemos ahora el dorso posterior cefálico. Dorso posterior cefálico es el bebé con la cara hacia la vista anterior. Y en este caso, el corazón queda apical hacia la parte anterior de la imagen ecográfica y el lado derecho fetal se corresponde con el lado derecho de la imagen ecográfica y el lado izquierdo fetal con el lado izquierdo de la imagen ecográfica. Ahora vamos al bebé que está podálico. El bebé que está podálico lo tenemos entonces con un dorso derecho, podálico, dorso derecho. Podálico, dorso derecho. Y aquí, ¿qué tenemos? Que en la parte anterior de la imagen ecográfica está el lado derecho fetal. Y por lo tanto, en el hemitórax derecho, que es el que sale en la parte anterior de la imagen ecográfica, debe aparecer su ventrículo derecho con la banda moderadora. Ahora, podálico dorso izquierdo. Podálico dorso izquierdo. Entonces, en la parte anterior de la imagen ecográfica va a aparecer el lado izquierdo fetal. Por lo tanto, el ventrículo derecho con su banda moderadora va a aparecer en el hemitórax derecho, que es el que está en la parte posterior o inferior de la imagen ecográfica. Y ahora tendríamos el dorso anterior podálico. Dorso anterior podálico, que es la espalda hacia arriba. Ese dorso anterior podálico, espalda hacia arriba. Y ahí tenemos entonces que el lado derecho fetal está en el lado derecho de la imagen ecográfica y el lado izquierdo fetal está en el lado izquierdo de la imagen ecográfica, dorso anterior podálico. Luego en el lado derecho de la imagen ecográfica aparecerá el hemitórax derecho con el ventrículo derecho y su banda moderadora como está en el esquema. Y cuando tenemos un dorso posterior podálico, entonces tenemos el bebé en esta posición, podálico, boca arriba. Y en este caso, en el lado derecho de la imagen ecográfica aparecerá el lado izquierdo fetal. Y ese lado izquierdo fetal, si hay un situs solitus, debe corresponder al hemitórax izquierdo con las cavidades izquierdas del corazón. Y en el lado izquierdo de la imagen ecográfica aparecerá el lado derecho fetal, que debe corresponderse, si hay un situs solitus, con el hemitórax derecho y las cavidades derechas cardíacas, que la identificamos porque la cavidad ventricular derecha tendrá su banda moderadora. Entonces, si vamos a hacer el modo M, lo ideal, como dice el esquema, es un eje largo, ventrículo, un eje largo con el septum interventricular lo más horizontal posible, de forma que yo pueda poner el cursor del modo M
a la mitad de la longitud del septum, como aparece ahí en el esquema. Y ahí tengo que, de acuerdo a la posición fetal que identifiqué, según los esquemas que están en el lado izquierdo de esta hoja, tengo la secuencia que va a aparecer en el modo M. En este caso, está un dorso lateral con una posición cefálica. En la parte anterior de la imagen ecográfica tenemos las cavidades izquierdas cardíacas y en la parte posterior de la imagen ecográfica tenemos las cavidades derechas. Por lo tanto, el cursor de modo M ofrecerá la secuencia en el propio modo M: pared posterior, ventrículo izquierdo, septum interventricular y pared posterior y cavidad ventricular derecha. Es decir, tenemos un bebé dorso lateral derecho cefálico, bebé cefálico dorso derecho. Ese bebé cefálico dorso derecho, el lado izquierdo fetal en la parte anterior de la imagen ecográfica, que corresponde al hemitórax izquierdo con el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda en la parte anterior de la imagen ecográfica. Al poner el cursor de modo M en la mitad de la longitud del septum, la secuencia que se va a desplegar va a ser: primera línea en sístole y diástole, pared posterior del ventrículo izquierdo. Cavidad ventricular izquierda, septum interventricular y cavidad ventricular derecha. Entonces, en esta posición fetal, el modo M me va a dibujar esta secuencia en sístole y en diástole. Pared posterior del ventrículo izquierdo, primero que todo, sigue la cavidad ventricular izquierda, sigue el septum interventricular y sigue la cavidad ventricular derecha en dos momentos, el diastólico y el sistólico, como aparece en estas secuencias de esta manera en el modo M. Y las abreviaturas en español son estas, que son las secuencias de medida que ya ilustramos. Septum interventricular en diástole, diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, pared posterior del ventrículo izquierdo en diástole, septum interventricular en sístole, diámetro del ventrículo izquierdo en sístole y pared posterior del ventrículo izquierdo en sístole, con diámetro del ventrículo derecho en diástole. Con esa secuencia obtendremos la fracción de eyección, fracción de acortamiento, masa ventricular izquierda en gramos y volumen en mililitros o cc, centímetros cúbicos, del ventrículo izquierdo. Y ahí terminamos esta secuencia de medidas.